Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video en el cual voy a resolver un ejercicio del libro Cómo programar Java, novena edición de Deitel. El ejercicio es el 7.17 y lo voy a leer. Se llama tiro de dados el ejercicio y dice: escriba una aplicación para simular el tiro de dos dados. La aplicación debe utilizar un objeto de la clase random una vez para tirar el primer dado y de nuevo para tirar el segundo. Después debe calcularse la suma de los dos valores. Cada dado puede mostrar un valor entero del 1 al 6, por lo que la suma de los valores variará del 2 al 12, siendo 7 la suma más frecuente, mientras que 2 y 12 serán las sumas menos frecuentes. En la figura 7.28 se muestran las 36 posibles combinaciones de los dos dados. Su aplicación debe tirar los dados 36.000 veces. Utilice un arreglo unidimensional para registrar el número de veces que aparezca cada una de las posibles sumas. Muestre los resultados en formato tabular. Bueno, por lo que dice la aplicación, tenemos dos dados. Tenemos que tirarlo 36.000 veces y guardar la cantidad de veces que salió el 2, el 3, el 4, el 5 y así, ¿no? Bueno, acá como ven tengo dos clases, he creado dos clases sin rellenar todavía, tirar dados y principal. Lo primero que voy a hacer, que me está faltando acá, es crear el método main, public static void main, ¿sí? Una vez creado el método main, voy a empezar solamente a trabajar con la clase tirar dados, ¿sí? En la clase tirar dados, como decía, tenemos una cantidad de dados. Yo a esta clase quiero hacerla universal, ¿sí? El ejercicio propone tirar dos dados. Yo quiero que se puedan tirar dos dados, 3, 4, 5, lo que sean. Y aparte de eso, bueno, cambiar la frecuencia. ¿Por qué? Porque si tenemos dos dados, como decía, teníamos del 2 al 12. Pero si tenemos tres dados, tenemos del 3 al 12. ¿Sí? Perdón, si tenemos tres dados, tenemos del 3 al 18. Porque 6 por 3 es 18. Bueno, sin más que hablar, vamos a crear una variable de instancia de tipo int que se va a llamar can dados, ¿sí? Y como decía el ejercicio, tenemos que mostrar un vector el cual va a mostrar la frecuencia con la que salieron esos números. No olvidar que arrancan desde 2 para arriba y un vector arranca desde 0 para arriba. Así que bueno, vamos a ver la parte lógica para poder solucionar este problema. Private int de tipo int del vector, sí, que se va a llamar frecuencia. Ahí está. Bueno, ya teniendo estos datos, también voy a estar hablando de la cantidad de dados que ya lo puse y la frecuencia. Bueno, otra cantidad que nos da el libro es 36.000 veces se tiene que tirar el dado. Pues bueno, esto también yo quiero que me lo pasen por parámetro. Entonces, can a tirar. Bueno, una vez hecho todo esto, ya podría crear una de las cosas principales, que sería el constructor, ¿sí? El constructor va a inicializar lo que serían las tres variables de instancia. Y bueno, vamos a pasarle primero la can dados, la cantidad de dados. Después la can a tirar. Y nada más. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es hacer referencia a nuestra variable de instancia candados y igualarla a candados, que sería el parámetro del constructor. Después de hacer referencia a la variable de instancia cantidad a tirar, y la vamos a igualar con el valor del parámetro. Una vez hecho todo esto, cuando ya tenemos la cantidad de dados, podemos inicializar lo que inicializar frecuencia. Entonces frecuencia va a ser igual a new int, ¿sí? Y ahora algo muy importante,
observar algo. Si nosotros tenemos dos dados y hacemos 6 por 2, da igual a 12. ¿Sí? Bueno, si nosotros contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, serían 11 posiciones para dos dados. Bueno, ¿cómo es la parte lógica de esto? Bueno, si tenemos 3 dados, ¿sí? Va a ser 6 por 3, que va a ser igual a 18, ¿sí? Y a eso se le va a restar la cantidad de dados menos 1. Ahora voy a explicar esto antes de seguir, porque si no, no va a quedar claro. 6 por 3 es igual a 18, ¿sí? Bueno, ahora contemos. Cuando son 18, cuando son 3 dados, va a empezar desde 3 en vez de 2. Desde 3 hasta 18. Bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Como se dan cuenta, tenemos 16, 6, 17, 18. Para 18 tenemos 6. ¿Sí? No sé si se entiende. El tema está en contar, saber cuántas posiciones tenemos así nomás para 18, que serían desde el 3, ¿sí? Desde el 3 al 18, contando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tendríamos 16 posiciones. 16. Para 18 tendríamos 16 posiciones. Pero estamos diciendo que 6 por 3 es 18. ¿Cómo hacemos para llegar al 16? Bueno, muchos dirán restarlo por 2. Pero en este caso, cuando son dos dados, 2 por 6 es igual a 12. Se le resta 1. Y cuando son 3 se le resta 2. Bueno, ¿qué lógica tiene esto? Pues bueno, 6 por 3 igual a 18. 18 menos la cantidad de dados, que la cantidad de dados son 3, menos 1, o sea, cantidad de dados 3, menos 1, 2, 18 menos 2, 16. Entonces, como lógica, 6 por 3 menos candados menos 1. Y ya tendríamos lo que sería la frecuencia. Bueno, ahora, espero que se haya entendido esto. Es una parte muy lógica, una de las partes más lógicas que tiene. Ahora vamos a crear un método public void, y este se va a llamar lanzar dados. Este método lanzar dados no va a recibir, aunque sea por ahora, ningún parámetro. Lo que sabemos es que tenemos que iterar la cantidad de veces a tirar los dados, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso primero que nada. Can a tirar. Bueno, acá ya vamos a, con este for, con este ciclo for, ya vamos a hacer todos los tiros que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que crear, recuerden que hay que sumar, ¿sí? Los tiros. Entonces vamos a crear una variable suma, la cual vamos a inicializar en 0. Bueno, vamos a tener que hacer otro for para contar la cantidad de dados, porque dependiendo de la cantidad de dados son las 3 veces que tenemos que tirarlos, por así decir, la cantidad de dados cuando uno hace un tiro. Entonces for para int j de 1, y esto vamos a iterarlo o repetirlo la cantidad de dados. Bueno, en esta cantidad de dados lo que vamos a hacer, que suma va a ser igual a la suma
suma va a ser igual a suma más. Y ahora tenemos que crear un objeto de la clase random que está en el paquete útil de Java, la cual va a poseernos la herramienta de generar números aleatorios. Bueno, vamos a nombrar a la clase random. Vamos a poner un nombre al objeto, números aleatorios. Va a ser igual al new random. Con esto ya tendríamos creado el objeto números aleatorios. Me está tirando error porque no he importado la clase del paquete útil. Vamos a hacerlo desde acá para que sea más rápido. Una vez hecho esto, vamos a volver a suma. Y algo que tenemos que saber, que después de esto, suma va de nuevo a valer 0, ¿sí? Bueno, y ahora concentrándonos en suma va a ser igual a números aleatorios. ¿Cuántas posiciones? 6. Bueno, algo muy importante a saber, ¿cuántos números son los que puede tirar? 6. Algo muy importante a saber, como decía, es que netInt no genera valores aleatorios de 0 de X cantidad de números. En este caso son 6, porque son 6 caras las que tienen los dados, 6 valores diferentes. Esos 6 valores diferentes que nos va a tirar va a ser del 0 al 5, no del 1 al 6. Eso es muy importante saberlo. Podríamos arreglarlo de la siguiente manera, sumándole 1. Entonces si nos da 0 es 1, si nos da 1 es 2 y así. Pero yo no lo voy a hacer y ya explico por qué. Voy a sumarle 1 a frecuencia, dependiendo qué tipo de suma me dio, va a ser la posición de frecuencia. Bueno, si nosotros tenemos 2 dados nomás y los dos los tiramos y nos dan 0, ¿sí? Pues la posición va a ser 0. Si tenemos 3 dados y los 3 nos dan 1, la posición va a ser 3, ¿sí? Entonces, como había dicho, si tenemos 2 dados y nos dan cada uno 0, la posición va a ser 2. ¿Por qué? Perdón, si nos da 2 cada uno, la posición va a ser 0. Bueno, vamos a esto pensarlo desde el lado de frecuencia y desde el lado de la posición que debe ocupar esa suma. Y vamos a pensarlo teniendo la cantidad de dados que va a ser 3. Bueno, supongamos que en todos los casos nos da 0. Suma va a valer 0. ¿Sí? Si nos da 0 es porque nos dio 3. ¿Sí? O sea que en frecuencia la posición 0 va a ser el menor, va a representar el menor valor. En este caso, en 3 dados 3, el menor valor que podemos tener. Entonces no hay que hacer nada con suma, hay que dejarlo así, sin sumarle, sin restar, sin nada. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, frecuencia, suma. Imaginemos ahora que tenemos 3 dados y el número que nos dio fue 0, correspondiendo a una suma que da 3. En frecuencia vamos a tener suma en el valor 0, que va a ser 3. Bueno, ya cuando sabemos esto, y espero que haya quedado claro, después hay que setear suma de nuevo. Acá lo hice. Y ahora tenemos que crear un método de tipo void también, el cual se llama mostrar frecuencia. Esto tiene partes muy lógicas que a veces uno tiene que pausar el video y pensarlo, ¿sí? Bueno, en mostrar frecuencia vamos a crear un arreglo, un ciclo for int igual desde 1, desde 0, ¿sí? Que va a iterar la cantidad de elementos que tiene frecuencia. Bueno, una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a imprimir el mensaje el cual muestre la frecuencia.
Y acá viene la última parte lógica y ya se acabaría el problema, ya tendríamos hecho lo que sería la clase. Acá he cometido un error, ya me estoy dando cuenta, me voy a volver loco después. Ahí está. Bueno, como decía, esta va a ser la última parte lógica y vamos a tener que mostrar el número al cual vamos a mostrar la frecuencia. Como decía, iba a valer 0 la primera iteración. Si le sumamos la cantidad de dados, va a ser igual a 3, ¿sí? Entonces ya con eso ya arreglaríamos ese problema. Si sumamos más, se ha dado, por así decirlo, y le sumamos frecuencia de i. Recapitulando esto, imaginemos 0 más 3, entonces imprime 3 se ha dado frecuencia 0, la posición 0. Como decía, la posición 0 contiene el mínimo valor. Bueno, una vez hecho esto, ya tendríamos lo que sería nuestra clase creada. Vamos a trabajar con la cantidad de dados que nosotros queramos. En este caso vamos a crear un objeto de tipo de la clase tirar dados. Entonces tirar dados, en este caso le voy a poner dados porque no tengo imaginación para ponerle otro nombre. ¿Sí? Acá metí error porque he escrito mal new. Ahí está. Y me tira error porque me faltan los parámetros que eran, veamos, la cantidad de dados y la cantidad de veces tirar. Vamos a trabajar con 2 dados y quiero tirarlo 36.000 veces como dice el ejercicio. Dados punto lanzar dados y dados punto mostrar frecuencia. Vamos a ejecutar esto. Y ahí nos ha mostrado lo siguiente. Tengo un error muy grave, o eso me parece a mí. Voy a iterarlo de nuevo a ver si se va sumando. Creería que se tienen que sumar. Ok, me está iterando como si fueran 2 dados. Voy a volver acá y me voy a fijar de qué se trata. Esto tendría que iterar 3 veces. No sé cuál sería el error. Voy a imprimir un mensaje acá. .println. Recuerden que siempre sirve de mucha ayuda hacer esto. Bueno, lindo error el que tengo. Voy a solucionarlo de esta manera. Ahí está.
Esto no es el error. Bueno, el error ya lo he encontrado, me parecía que era, no sé por qué, y era por esto. Bueno, ahora sí ya estaría la clase hecha. Y con 2 dados, como ven, tira lo que sería las frecuencias de la suma. Y vamos a trabajar con 3 dados, ahora sí. Y tira la frecuencia. Vamos a trabajar con 4. Y tira la frecuencia. Fijarse que 24 y 23 es muy difícil. Vamos a trabajar con 5 dados. Y esta es la magia, por así decirlo, de crear clases universales. Vamos a crear uno más, 7 dados. Y observar que el 42 y 2 0 es muy difícil que toque 42 con 7 dados y 36.000 tiros. Bueno, hasta acá ha sido todo. Espero que les haya gustado la resolución de este ejercicio. Hasta el próximo video. Soy Mario Olivera. Saludos.